o con C. Bien, qué bueno es poder estar en conferencia, hermanos, y si se dan cuenta, normalmente tenemos dos conferencias en el año, una el primer semestre y otra el segundo. El año pasado no tuvimos conferencia en el segundo semestre, o sea que hace un año no teníamos conferencia de Estaca, y es muy especial poder estar compartiendo como hermanos del sacerdocio en esta conferencia tan especial en donde estamos siendo eh, presididos por nuestro presidente de Estaca. Ayer sé que pudimos sentir el Espíritu fuertemente al escuchar sus palabras, y pensaba dentro de mí qué especial es poder ser bendecidos con las llaves de los hermanos que poseen el sacerdocio. Qué especial es poder tener un presidente de Estaca que tiene esas llaves para bendecir nuestras vidas, obispos, presidentes de quórum. Quisiera hablar algunas estadísticas que tenemos en nuestra Estaca, hermanos. Nosotros tenemos 4.758 miembros aproximadamente. Tenemos de esos miembros, 1.803 son hombres, varones. De esos 1.803 varones, 705 poseen el sacerdocio de Melquisedec. Tenemos futuros élderes, un número bastante importante, 1.098 futuros élderes. Si hablamos de los jovencitos, tenemos 192 hombres jóvenes. De esos 192 hombres jóvenes, 105 pertenecen al quórum de presbíteros, 45 al quórum de maestros y 42 al quórum de diáconos. Adultos, son 4.262 adultos que tenemos en nuestra estaca. Jóvenes adultos solteros, 800. Y mayores de 31 años solteros, 2.043. Si hablamos de los investidos, tenemos 820 investidos en nuestra estaca. De esos 820, 356 tienen activa su recomendación o está vigente. 464 están sin recomendación vigente. En los últimos 12 meses hemos tenido 36 nuevos conversos. 10 de ellos han sido hombres adultos. 2 han sido hombres jóvenes y 2 han sido mujeres jóvenes. Entonces, menciono estas cifras, mis queridos hermanos, porque realmente hay un gran trabajo por hacer. Y la mayoría del trabajo, si se dan cuenta, está en los adultos de nuestra estaca. Es el mayor porcentaje de personas, de hijos de Dios que tenemos. Sin embargo, si lo miramos a largo plazo, en algún momento muchos de estos adultos fueron jóvenes, fueron jovencitos entre los 12 y los 17 años. Si aprendemos a cuidar bien esos jovencitos, hombres y mujeres entre 12 y 17 años, entonces la cantera de adultos va a estar, van a estar bien, los vamos a tener ahí, no van a estar menos activos, van a tener su recomendación vigente para el templo, los vamos a tener con llamamientos, y vamos a tener más manos para trabajar en esta obra. En ese momento podríamos decir que a la verdad la mies es mucha y los obreros somos pocos. Estaba haciendo un cálculo más o menos los que estamos reunidos en esta sesión, y podría decir más o menos 190
Entonces, poseedores de sacerdocio estamos 190. Comparados con estas cifras, somos pocos. A la verdad, los obreros somos pocos y la mies es mucha. Entonces, cuando los obreros somos pocos o cuando estamos en un barco y la tripulación es poca, entonces hay que redoblar esfuerzos. Es decir, mis queridos hermanos, necesitamos la ayuda de cada uno de ustedes que están escuchando y algún otro hermano que por alguna circunstancia de fuerza mayor no pudo asistir hoy. Necesitamos la fuerza de todos, ¿sí? El presidente Villa, nuestro presidente de SACA, nos ha hablado mucho acerca de la visión de poder tener una nueva estaca. Mis queridos hermanos, no es tan sencillo. Si nosotros pensamos en una nueva estaca, por lo menos debemos pensar en una nueva presidencia de estaca y secretarios. Son hombres que necesitamos. Por lo menos necesitamos 12 miembros del Sumo Consejo. Necesitamos una presidencia de escuela dominical nueva, una presidencia de hombres jóvenes nueva. O sea, necesitamos hermanos para poder llevar esta obra adelante. Entonces, de verdad que la necesidad que tenemos de que cada uno hagamos nuestra parte es imperiosa. La primera presidencia ha hecho un énfasis en cómo podemos cuidarnos y cuidar de nuestros hermanos, y es colocando al obispado en su función de cuidar a esos jovencitos y jovencitas entre 12 y 17 años, y que la presidencia de Quórum de Élderes y Sociedad de Socorro pueda cuidar de los adultos, ministrar a los adultos y volverlos autosuficientes, para que de esa forma podamos ayudar a más hijos de Dios y sacar la obra adelante. En una carta reciente enviada por el presidente M. Russell Ballard, presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles, se nos habló acerca de cómo fortalecer la obra misional y obra del templo e historia familiar. Y es interesante que en esta carta el presidente Ballard hace mención a las palabras del presidente Nelson, de que el desafío más grande, la causa más sublime y la obra más grandiosa sobre la tierra es el recogimiento de Israel. Esa es nuestra obra en estos momentos, mis queridos hermanos. Todo lo que hacemos debería estar concentrado en eso, ¿sí? En el recogimiento de Israel. Cuando hablamos de recoger, hablamos de traer, pero que si hablamos de recoger semillas, por ejemplo, esas semillas que recogemos, que no se nos pierdan las que estamos recogiendo, ¿cierto? Cuando hablamos de recoger, es que traemos más, pero esas que recogemos las tenemos ahí bien cuidadas. Entonces, el presidente Ballard dijo que la instrucción que tenemos de fortalecer la obra misional y obra del templo a través del recogimiento de Israel a ambos lados del velo es para que el obispado permanezca centrado en los jóvenes. Las presidencias de Quórum de Élderes y de Sociedad de Socorro de Barrios son responsables de esas labores cotidianas de obra misional y obra del templo e historia familiar. Entonces, se lleva a cabo en las sociedades de socorro, en los quórumes de élderes, y también esta obra de salvación se lleva a cabo en el sacerdocio arónico y las mujeres jóvenes, porque los jovencitos ahora tienen un mayor papel como líderes dentro de sus organizaciones, como presidencia de quórum de diáconos, como presidencia de quórum de maestro, primer, segundo ayudante de quórum de presbíteros y presidencias de clases. Entonces, este es un llamado, mis queridos hermanos, a que podamos como adultos hacer nuestra parte para que el obispado también pueda hacer su parte. Con respecto a la obra misional, la instrucción es muy clara y el presidente destaca, y el presidente de misión normalmente coordina mes a mes esta reunión en
en una reunión la obra misional. Así se está llevando a cabo. Lo mismo sucede en Templo Historia Familiar, pero con los presidentes de Quórum de Élderes y el presidente de Estaca. Hace poco hemos tenido ya 2 reuniones con las presidencias de Quórum de Élderes y hemos hablado de la importancia de poder tener cada semana una reunión de coordinación misional y una reunión de templo e historia familiar. Entonces, la instrucción dice que se lleva a cabo un análisis breve e informal de coordinación misional semanalmente. Semanalmente, mis queridos hermanos. Si lo hacemos de esa forma, estaremos cuidando semanalmente de las ovejas del Señor. Cuando hablamos de obra misional, hablamos de bautismos, hablamos de retención de conversos y hablamos de la activación. Esas 3 cosas deben ser fundamentales en cada reunión de coordinación misional. Dicho análisis puede llevarse a cabo a distancia o antes o después de las reuniones dominicales. Lo dirige un miembro de la presidencia del Quórum de Élderes o el líder misional de barrio si se ha llamado. En este caso, hemos pedido o más bien nuestro presidente destaca, nos ha pedido que el consejero encargado de la obra misional sea ese que tiene las funciones de la obra misional dentro del quórum como tal. Entonces, no tendremos líder misional, sino un consejero del quórum de Élderes, de la presidencia del quórum de Élderes, encargado de la obra misional como tal. Y él dirige cada semana esta reunión de coordinación misional. ¿Quiénes asisten a esa reunión? Un integrante de la presidencia de la Sociedad de Socorro, los misioneros de barrio, un ayudante del quórum de presbíteros, un miembro de la presidencia de clase de las jóvenes mayores, de las mujeres jóvenes y los misioneros de tiempo completo. El propósito, queridos hermanos, es coordinar y prepararse para ayudar a los miembros del barrio con la obra misional del barrio, incluso con las visitas en persona cuando nos sea posible. Con respecto a la obra de Templo de Historia Familiar, dice que se lleva a cabo con regularidad un análisis breve e informal de coordinación de obra de templo e historia familiar. Entonces, la reunión dice, la instrucción dice con regularidad. Nuestro presidente destaca, nos ha pedido que se pueda llevar a cabo también semanalmente hasta que vayamos cogiendo el ritmo, ¿sí? Hasta ahora todavía no lo hemos cogido, entonces necesitamos hacerlo semanalmente, esta reunión de templo de historia familiar. Dicho análisis puede llevarse a cabo a distancia o en persona. Lo dirige un miembro de la presidencia del quórum de Élderes o el líder de templo e historia familiar de barrio, si se ha llamado. ¿Quiénes asisten? Entonces, los asistentes son similares a la reunión de coordinación misional que se lleva cada semana. Asiste un integrante de la presidencia de la Sociedad de Socorro, en este caso ya la consejera encargada de Templo de Historia Familiar, un ayudante del quórum de presbíteros, un miembro de la presidencia de clase de las jóvenes mayores, de las mujeres jóvenes, los consultores de templo e historia familiar, e incluso los consultores de templo e historia familiar jóvenes, y un integrante de la presidencia del quórum de Élderes. ¿Cuál es el propósito? Coordinar y prepararse para ayudar a los miembros del barrio con su propia obra de templo e historia familiar. Entonces, mis queridos hermanos, que podamos encargarnos de nuestra parte. Presidencias de quórum de Élderes y Sociedad de Socorro adultos y obispados encargarse de los jovencitos. Quisiera finalizar con una experiencia de la hermana Jim Bevingan, presidenta general de la Sociedad de Socorro. Ella en algún momento visitó Sierra Leona. Dice que conoció a una mujer llamada María Tuzongu, quien estaba sirviendo como presidenta de Sociedad de Socorro de barrio.
Al caminar de casa en casa con la hermana Songo por el pueblo, la hermana Bingham notó que todos la conocían. La hermana Songo parecía conocer todas las preocupaciones de aquellas familias. Conocía también a estas personas y estaba trabajando para ayudarlos en sus desafíos. Estaba ministrando a todos, estaba cuidando de los necesitados, estaba acercándose a los ancianos, dijo la hermana Bingham. No creo que ninguna de estas personas estuviera ocupando mucho tiempo del obispo, debido a que ella estaba tomando esa responsabilidad sobre sí misma. Esta hermana es un ejemplo de una presidenta de sociedad de socorro que se involucra activamente en ayudar a aliviar la carga del obispo y bendecir al barrio. ¿Se imaginan si esto sucediera con cada quórum de élderes que tenemos en nuestros barrios? Realmente tendríamos el progreso que el Señor está esperando. ¿Sí? Cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, estamos llamados a poder ministrar a un hermano. Necesitamos cuidarnos porque parece que no nos estamos cuidando bien y muchos hermanos se nos están yendo como agua entre las manos. Eh, Vuelvo a la analogía de la tripulación. Necesitamos todos estar trabajando en este barco, mis queridos hermanos, para que ninguno se nos vaya al agua. Necesitamos redoblar esfuerzo y no necesitamos hacer todo por todos en todas partes. Los profetas nos han enseñado que podemos hacer algo por alguien en algún lugar. Si cada uno hacemos nuestra parte, nuestras cargas se aligerarán y será mucho más fácil que podamos tener el progreso que el Señor está esperando de nosotros, hermanos. Hace algunos 20 años que se creó más o menos esta estaca. Lo sé con todo mi corazón, en el santo nombre de Jesucristo. Amén.